La era de gobierno de Viktor Orbán ha terminado después de 16 años de monopolio del poder en Hungría. Viktor Orbán fue destituido por su reciente aliado e incluso compañero de partido, Péter Magyar, y su partido TISA, que fue promovido activamente hace apenas 2 años. Observadores de las elecciones del domingo dicen que el sistema electoral fuertemente distorsionado de Hungría, combinado con un entorno mediático a favor del gobierno, hizo que las elecciones en Hungría fueran injustas. Y Viktor Orbán utilizó todo el aparato estatal para asegurar su victoria, pero ni siquiera eso le ayudó. ¿Pero quién es Péter Magyar y por qué? ¿Cómo pudo en solo 2 años derrocar a Viktor Orbán si antes era un miembro leal del partido Fidesz y toda su familia eran aliados de Viktor Orbán? Vamos a responder juntos a esta pregunta en este episodio. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, dejen cualquier comentario bajo este episodio y denle like. Y también suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video. Entonces, en este canal de YouTube ya hemos hablado sobre el sistema electoral de Hungría y las consecuencias de la renuncia de Viktor Orbán, e incluso su misteriosa desaparición justo después de las elecciones. Y también sobre el hecho de que la familia de Viktor Orbán salió de Hungría de emergencia. Si se lo perdieron, les recomiendo suscribirse al canal, regresar y verlo. En este episodio vamos a hablar de quién es Péter Magyar. Hay que admitir que Péter Magyar incluso se ve mucho mejor que Viktor Orbán. Está en buena forma física, viste elegantemente y a sus 45 años es aproximadamente 17 años más joven que Orbán. Péter Magyar, cuyo apellido significa húngaro, proviene de una familia acomodada de Budapest. Entre sus familiares hay abogados y jueces. También, lo cual es muy importante, el expresidente de Hungría, Ferenc Madl, quien ocupó el cargo de presidente de Hungría de 2000 a 2005 durante el primer mandato de Viktor Orbán como primer ministro. Y esto es solo el comienzo de cómo Péter Magyar estuvo estrechamente vinculado con Viktor Orbán. El camino de Magyar de ser un fiel partidario de Orbán a convertirse en su enemigo acérrimo fue rápido y vertiginoso. Hace apenas 2 años, él era miembro del partido gobernante Fidesz. Y antes de eso también, él está casado con Judit Varga, quien alguna vez fue una de las estrellas en ascenso del partido y a quien le auguraban un futuro brillante en el partido de Viktor Orbán. Los esposos Péter Magyar y Judit Varga vivieron alrededor de 10 años en Bruselas, Bélgica, donde Magyar trabajaba como diplomático y Varga trabajaba para un miembro del Parlamento Europeo del partido Fidesz. En 2018 regresaron a Budapest con sus 3 hijos. Y al año siguiente, Varga fue nombrada ministra de Justicia en el gobierno de Orbán. Y dejó ese cargo en 2023 para liderar el partido Fidesz en las elecciones al Parlamento Europeo en 2024. Pero ese plan fue frustrado por un escándalo que sacudió al partido Fidesz a principios de 2024. La entonces presidenta de Hungría, Katalin Novák, indultó a un exfuncionario que había sido condenado por encubrir casos de abuso contra menores varones en un orfanato. La revelación sobre el indulto socavó la imagen que muchos tenían del gobierno de Orbán como defensor de los valores cristianos y familiares. Entonces, de repente, todos se enteraron de que los funcionarios de Orbán sabían sobre el abuso infantil e incluso indultaron a quienes estuvieron involucrados. Judit Varga, como ministra de Justicia de Orbán, también participó en el caso del indulto. Por eso, después del escándalo, ella renunció y muchos consideraron su salida como una decisión forzada por iniciativa de Orbán. Dicen que Orbán simplemente echó toda la culpa a las mujeres, es decir, a Judit Varga y a la presidenta Katalin Novák, aunque el verdadero culpable era él y sus funcionarios. El escándalo empezó a crecer y fue en ese momento cuando Péter Magyar entendió que el votante necesitaba a un caballero justo que lo protegiera. Todos son astutos, él era dudoso. En febrero de 2024, Péter Magyar, quien en ese momento aún seguía siendo miembro del partido Fidesz, da una entrevista sensacional acusando a Orbán y a sus aliados de encubrir el escándalo del indulto con mujeres. También aprovechó la entrevista para compartir información que obtuvo gracias a su cercanía con el gobierno de Orbán. Y fue precisamente entonces cuando Magyar declaró, cito, «varias familias poseen la mitad del país». Esa entrevista causó un gran revuelo en toda Hungría. La vieron 3 millones de veces en un país con menos de 10 millones de habitantes.
Justo después de esa entrevista, Péter Magyar se une al partido TISA, asciende rápidamente en su carrera y en cuestión de semanas se convierte en el líder de ese partido. Bajo su liderazgo, el partido TISA inesperadamente obtiene casi el 30% de los votos de los electores húngaros en las elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024, lo que permite que Magyar se convierta en diputado del Parlamento Europeo. Recuerden, su exesposa debía liderar el partido rival, ese mismo partido Fidesz, pero debido al escándalo, ella se retiró completamente de la política. Magyar empezó a promover activamente la idea de que por fin había surgido un partido capaz de derrotar a Orbán. Durante muchos años hubo partidos que parecían de oposición, pero nadie podía derrotar a Orbán. Magyar dice, aquí está, el partido TISA va a ganar. Y desde ese momento, el número de miembros del partido TISA aumentó drásticamente. Cabe señalar que TISA es una abreviatura de palabras húngaras que significan respeto y libertad. Y también es el nombre de un gran río en el país. Y por eso Magyar inventó un lema tan genial diciendo que el partido TISA está inundando rápidamente toda Hungría, como si el río se hubiera desbordado. Además, mientras que la campaña electoral de Orbán este año se centró principalmente en la política exterior y sus relaciones con los líderes mundiales. Yo soy amigo de Trump, amigo de Putin y así sucesivamente. La campaña de Magyar estuvo fuertemente enfocada en los problemas internos como la economía y la corrupción. Magyar conscientemente casi no comentó sobre la guerra de Rusia contra Ucrania ni sobre las relaciones con Bruselas. Él se enfocó únicamente en los asuntos internos. Y durante 2 años, Magyar viajó activamente por el país y se reunió con los votantes. Y ahora los asesores políticos de Magyar eligieron simplemente la estrategia más ganadora posible. Magyar no solo llegaba a las ciudades para mítines, no, él también se quedaba en cada ciudad y pueblo durante varias horas después del mitin para reunirse con los habitantes locales, sentarse y, como quien dice, convivir con ellos. Al final, los votantes simplemente se enamoraron de Magyar. Era como uno de ellos, completamente de los suyos. Otro punto interesante de la estrategia electoral de Magyar es la idea de que a Orbán hay que ganarle anticipándose. Por ejemplo, en 2022 contra Orbán se presentó Péter Markizaj, quien podría haber ganado, y a quien Orbán en ese momento retrató como alguien que llevaría a Hungría a la guerra, como diciendo todo será como en Ucrania, y eso funcionó, y entonces Péter Markizaj no pudo ganar de ninguna manera. Pero Magyar, como ya entendieron, trabajó muchos años dentro del equipo de Viktor Orbán y conocía sus métodos. Por eso, el equipo de Magyar básicamente pudo anticipar los golpes incluso antes de que fueran lanzados. Por ejemplo, en febrero, Péter Magyar declaró que el partido Fidesz planeaba chantajearlo en los próximos días, publicando un video en el que aparece en un momento íntimo con su entonces novia. Supuestamente, representantes del partido Fidesz grabaron ese video con una cámara. Pero él dice, bueno, ahora los representantes de Orbán van a filtrar un video donde, disculpen, estoy teniendo relaciones sexuales. Y este caso hizo que, disculpen, los votantes se enamoraran aún más de Magyar. Y entonces Péter Magyar salió y declaró, cito, sí, tengo 45 años. Sí, tengo vida sexual. Sí, con una pareja adulta. Queridos cobardes del partido Fidesz, publiquen todo tal como es. Al final parece que Orbán decidió no publicar nada de eso, y en realidad nadie sabe si esos videos existían o no, pero le creyeron a Magyar. ¿Y Orbán ya quedaba muy mal parado? Bueno, como diciendo, si él quería chantajear a su oponente con un video donde está teniendo sexo con una mujer, eso ya es algo muy bajo. Una vez más, nadie sabe si ese video existía o no, pero de todas formas funcionó. Además, Orbán quería presentar a Magyar como un liberal acérrimo, o sea, como un defensor de los gays y así sucesivamente, el año pasado. ¿Y qué hizo Orbán? Prohibió a propósito el desfile LGBT en Budapest, esperando que Péter Magyar se pronunciara a favor de realizar la Marcha del Orgullo, que dijera, ¿cómo es posible? ¿No se puede prohibir la Marcha del Orgullo LGBT y así sucesivamente? Pero en una declaración cuidadosamente redactada, Magyar evitó mencionar el movimiento LGBT por su nombre. Declaró en su lugar que el gobierno de Orbán busca infundir miedo y dividirnos, y enfatizó que Hungría necesita un primer ministro que, cito, defienda y represente absolutamente a todos los húngaros. De nuevo, una jugada súper sutil. Es decir, como escucharon, ahí no hubo ni apoyo ni condena al movimiento LGBT. Magyar también mostró cautela respecto a Ucrania, a la que Orbán también criticaba. Magyar, en esencia, se negaba a discutir la política exterior durante su campaña electoral.
Y este casi completo silencio de Madiar sobre Ucrania llevó a algunos a suponer que la Hungría de Madiar, al igual que la Hungría de Orbán, obstaculizaría los esfuerzos de la Unión Europea para apoyar a Kiev. Y algunos, por el contrario, estaban seguros de que Madiar apoyaría a Ucrania al 100%. Pero en realidad nadie lo sabía con certeza. Y esa era precisamente la idea de Peter Magyar y su equipo. Por cierto, para entender mejor la situación, una táctica similar fue utilizada por Volodymyr Zelensky en 2019. Recuerden, no había nada concreto sobre los temas clave, pero sí hubo promesas y declaraciones sobre temas sociales y la lucha contra la corrupción. Y fue solo cuando se hizo evidente que el partido de Tisza había ganado, que Peter Magyar declaró que no bloquearía el crédito europeo para Ucrania de 90.000 millones de euros y que Rusia no sería amiga de Hungría. Además, Hungría espera mejorar las relaciones con Bruselas, ya que la Comisión Europea actualmente retiene un total de unos 35.000 millones de euros para Hungría debido a preocupaciones sobre el retroceso de los principios democráticos bajo Orbán. Y hay que entender que la mitad, solo la mitad del dinero congelado equivale al 10% del PIB de Hungría. Esto, como pueden imaginar, ha llevado a una verdadera recesión económica en este país. Bueno, y al igual que a Zelensky en Ucrania en 2019, Magyar logró reunir una coalición muy amplia, desde los bastante conservadores de derecha hasta los liberales convencidos e incluso la izquierda. Y, como dicen ahora los estrategas políticos húngaros, los votos por Petr Magyar son principalmente votos en contra de Viktor Orbán. Recuerden el año 2019 en Ucrania. Los votos por Volodymyr Zelensky eran principalmente votos en contra de Petro Poroshenko. Si Magyar podrá mantener esta coalición, el tiempo lo dirá. Durante su campaña electoral, él constantemente enfatizaba que la tarea de restaurar Hungría requerirá tiempo. Él prometió, paso a paso, ladrillo por ladrillo, desmantelar el sistema político y liberal de Orbán, y eso realmente tomará algo de tiempo. Por eso, como se dice, habrá que ver. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si consideran que el trabajo de este canal es importante, interesante y necesario, los invito a apoyar el canal económicamente con su donación o una suscripción de pago. ¿Cómo hacerlo? Todos los enlaces y datos están en la descripción de este video. Ahí dice claramente apoyar el canal de Alexei Pechi. Elijan la opción que les sea más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me brinden. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.